porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar. Mas los hombres hoy celebran lo que quieren celebrar. Se olvidaron de aquel día que Dios quiso consagrar y hoy lo vuelven a olvidar y lo tratan de cambiar. Lo arrancaron de la ley que Dios les dio para guardar. Con excusas ocultaron la verdad. Tu día, oh Dios, por siempre durará, en que los salvos cantarán por la eternidad, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar por la eternidad. Por la eternidad. Amén, 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 por la eternidad. Bien, esta mañana que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos para ir al santuario celestial. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, le damos gracias, Padre. Quedó una semana atrás y lo encontramos junto a su sábado. Lo abrazamos en esta mañana, un grupo de tus hijos nos hemos reunido para estudiar su santa palabra, para ir al campo de la revelación, para encontrar el mensaje de preparación para nuestro tiempo. Amado Dios, gracias Señor por la vida, la salud, los alimentos, en nuestro entrar, en nuestro salir. Gracias por su soplo de vida, gracias por su aliento de vida, gracias por el aire que respiramos cada momento, cada segundo, cada instante, en nuestro entrar, en nuestro salir. Padre, gracias, porque sostiene todas las cosas con su poder y su gloria. Gracias, Padre amante, en esta mañana. Amado Dios, pedimos su Espíritu en esta reunión, que se haga presente en este tema del Apocalipsis que tendremos, un mensaje glorioso. Ayúdanos a entender, a tener la claridad. Ayúdanos, Padre amante, para ser investigadores de su palabra también, escudriñadores. Ayúdanos a llenarnos de ti, nuestra mente pueda llenarse de su palabra, llenarse cada día en nuestra vida, para que podamos glorificar su carácter, reflejar su carácter, tener a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria en este tiempo, para ser un testimonio ante todas las naciones, Padre amante. Tendrá un pueblo usted en esta tierra, como dice Mateo 24, que será testimonio para todas las naciones. Ese reino de Adán
que fue al principio el reino de la gloria, que cayó por la desobediencia, y el libro de Daniel que dice que levantará ese reino nuevamente y no será dejado a ningún pueblo y nunca más será destruido. Ese reino de la gloria que usted levanta en este tiempo, ayúdanos para ser parte de ese reino que glorificará tu nombre aquí en la tierra. Antes de ser trasladado al cielo, usted tendrá ese reino levantado para esperarlo en la segunda venida. Padre, podamos comprender este glorioso mensaje. Ayúdanos, Señor, graba en nuestra mente todas estas riquezas de su palabra. Pedimos su presencia, agradeciéndole todo por esta reunión, la libertad que tenemos todavía, la gracia que usted nos da todavía para poder reunirnos, Padre amante, y prepararnos para la gran crisis. Pedimos su presencia porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, esta mañana tenemos una parte especial con mi hermana Vera. Adelante, mi hermana Vera. ¿Está por ahí? Nos iba a deleitar con una parte especial. Sí, dice así. Si no hablas con Dios, las cosas cambiarán. Ora, oh, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Ora, oh, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Ora, estoy confiada, Señor, en ti. Amén. Eres fiel, Señor, muy fiel a mí. No cambiaste nada, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, gracias mi hermana Vera por esa linda alabanza. Bien, hermanos, en esta mañana estamos, como les decía, esta es la parte 31, la cronología de los eventos. Ahora entramos a un capítulo, vamos a ir a Apocalipsis 4, capítulo 4 y capítulo 5. Va a estar basado este tema, pero quiero leerle antes una introducción ahí en el Apocalipsis que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, fíjense, que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, fíjense, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, hermano, el tiempo está cerca. Bienaventurado, dichoso el que guarda, dice, las palabras de esta profecía. Ha llegado el tiempo de guardar lo concerniente a los eventos que vamos a adentrar, hermanos queridos. Un evento maravilloso aquí que está conectado desde el capítulo 4 al capítulo 5 en adelante. Vamos a entrar a una cadena de eventos gloriosos, hermanos. Tenemos que poner atención. ¿Dónde estamos en la profecía? Y Juan, por eso tenemos que ir a
allá al libro de Juan, en el Apocalipsis, la primera revelación, hay dos cosas interesantes aquí. La primera revelación consiste en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. La primera revelación está en los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, concerniente a la historia de la iglesia cristiana. Esos 3 capítulos conciernen a la iglesia de la historia de la iglesia cristiana. Segunda revelación comprende desde el capítulo 4, fíjense, el capítulo 4 hasta el capítulo 22. En diversas formas, diversas etapas se desarrolla la revelación de eventos ahí profetizados, hermanos queridos. Es interesante, después vamos a ir a una cita muy interesante, hermanos queridos, si alcanzamos a verla en un manuscrito inédito. Así que yo los invito en esta mañana a buscar Apocalipsis 4. Vamos allá, Apocalipsis 4. Y aquí vamos a ver algo muy importante, hermano. El versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta, fíjense, en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, fíjense, le dijo a Juan, fíjense esta voz que hablaba con Juan, le dijo: sube acá, Juan, sube. Quiere decir que Juan estaba en una plataforma baja, ¿me entienden? Ahí. Ahora el ángel le dice: sube acá. Ahora tiene que subir a un peldaño más, a una plataforma. Esta es una visión. Fíjense, sube acá y yo te mostraré, Juan. El ángel le dice: yo te mostraré, te voy a revelar, te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Después de esta, después del tiempo en que estaba Juan, ¿me entiendes? Por eso dice: después de esta en la que estás tú aquí, en tu tiempo presente, Juan, en esa visión donde estaba en la isla de Patmos, el Señor le dice: después de esta, te voy a mostrar ahora, sube acá y te voy a mostrar las cosas que sucederán pronto. Esa palabra pronto, sucederán pronto, me está llevando hacia el futuro, hacia eventos futuros que el ángel le va a revelar a Juan. ¿Se fija? Le va a revelar eventos futuros. Sube acá y te voy a mostrar. Miren, interesante ahí. Después de estas cosas, dice ahí, el primer punto en lo que Juan iba a ver a partir de ese capítulo 4 en adelante iba a ser concerniente a un evento que iba a ocurrir en el futuro del tiempo de él. En el futuro del tiempo, en el tiempo que estaba él, pero en el futuro. ¿Se fija? Porque el ángel le dice lo que va a suceder después de esto. Dice: después de esto, le dice el ángel lo que va a suceder. Es decir, un acontecimiento que él tenía que visualizar, tenía que ver en el futuro, tenía que ver ese acontecimiento que iba a suceder. Por eso el ángel le dice: sube acá, después de estas cosas, sube, te voy a mostrar las cosas. Y le dice: después del tiempo de él, se dice, después del tiempo de él, ahí el evento que se le va a mostrar a Juan, el evento que viene después del tiempo presente, donde él está escribiendo la revelación. ¿Se fija? Él está escribiendo la revelación. Después de ese tiempo le va a mostrar las cosas, eventos futuros. El ángel no le está diciendo a Juan: sube acá y te voy a mostrar las cosas que ya sucedieron. No, no le está diciendo eso.
Pongamos atención, hermanos queridos. El ángel le está diciendo, te voy a mostrar las cosas que sucederán. ¿Te fijas? No las que sucedieron en el tiempo de él, ya pasado. ¿Se fija? Eso es importante, hay que ir entendiendo. Si tienen una Biblia y ténganla a la mano, Apocalipsis 4. Es importante, hermano, este evento va a abrir muchas cosas que vamos a entender. Y la gran mayoría no ha entendido, hermanos queridos. Por eso es importante este tema, para ver los eventos de las 7 plagas, ver los eventos de las trompetas, ver los eventos que nos esperan en la etapa final, hermanos. Por eso que es importante. Entonces el ángel ahí no le está diciendo, sube acá y te voy a mostrar las cosas que ya sucedieron en el pasado, o antes de ti, o de han de cumplirse los años postreros, no en el tiempo pasado, no. ¿Se fija? No le está hablando de sucesos que van a ocurrir después del tiempo de en adelante, cosas futuras. Le va a mostrar un evento. ¿Se fija? Por eso que es importante, hermanos queridos, ahí es un evento futuro el que le va a mostrar, un evento que debe de esperarlo Juan después del tiempo presente de él, un evento que él debe esperarlo después del tiempo presente de él. Tiene que esperar ese evento que va a ocurrir, de las cosas que están ocurriendo, dice, en el presente de él. Ahora fíjense, interesante, ¿recuerdan cuando Cristo, de los 40 días que estuvo con sus discípulos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Voy a recordarle un poco. Estudiamos esa parte cuando Cristo resucitó. ¿Recuerden? Vino María y Jesús le dijo, no me toques, voy a mi Padre. Cristo se fue a su Padre a presentar el sacrificio. Lo presenta, Cristo vuelve y ahí empiezan los 40 días para estar con los discípulos y aclararle todo concerniente al reino de la gracia. ¿Recuerdan? Ahí le hace toda una explicación a los discípulos. Se dio 40 días estando con sus discípulos aquí en la tierra. Ahora vamos a ver dónde es que Juan dice, ve a Jesús en el evento. Aquí vamos a ver donde Juan ve a Jesús en el evento del capítulo 4 y del capítulo 5 de Apocalipsis. Y vamos a ver la diferencia entre el lugar a donde Cristo subió inmediatamente después de su resurrección y el lugar a donde Juan lo está viendo en la revelación de Apocalipsis 4 y 5. Repito, hermanos queridos, vamos a ver, porque aquí hay muchas interpretaciones, hermanos queridos, de los teólogos de hoy en día, hermanos queridos. Ellos piensan que cuando Cristo, después de estar los 40 días, desciende al cielo, ¿me entiende? Y malinterpretan estos textos. Ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, dejar que la Biblia nos muestre dónde Cristo subió al cielo. Recuerden, después de los 40 días al estar con los discípulos, y después viene un ángel, baja, los discípulos están en el aposento alto para despedir a Cristo, y le dice el ángel, varones Galileos, ¿qué estáis viendo? Si de la misma forma que viste subir al Señor, de la misma forma volverá, personal, real y visible. ¿Se fija? Ahí Cristo, ¿dónde ascendió? ¿A dónde se fue? ¿Entienden? Eso vamos a ver, hermanos, aquí en el Apocalipsis. Es algo glorioso. Vamos a verlo poco a poco, hermanos queridos. Vamos a ver la diferencia entre el lugar a donde Cristo subió inmediatamente después de su resurrección y el lugar a donde Juan lo está viendo en la revelación. Y para eso vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 8. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8. En el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 1 dice así:
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde se sentó Cristo? A la diestra del Padre. Se sentó al lado del Padre, a la derecha. La diestra significa la derecha. Cristo se sentó con el Padre ahí. Se diga a su diestra. Cuando subió al cielo, cuando los discípulos lo despiden, Cristo va directamente allá, hermanos queridos, a la diestra del Padre, y lo ratifica Primera de Pedro 3:22 ahora. Vamos a comprobar con Primera de Pedro 3:22, fíjense. Primera de Pedro 3:22. Si alguien lo tiene, Freddy, ¿lo tiene? No. Primera de Pedro 3:22. 3:22. Dice: el cual, habiendo subido al cielo, está a la diestra. Nuevamente la palabra diestra, a la derecha, igual que Hebreos 8:1. El cual, habiendo subido, fíjense esa palabra, subido. Habiendo subido. Pedro dice, Pedro lo vio, recuerden que Pedro estaba ahí cuando lo ven subir al cielo, se fija, y Pedro dice, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: Cristo, habiendo subido, subió, fue levantado al cielo, está, y Pedro dice que está a la diestra de Dios, ¿ves? Igual que Pablo en Hebreos 8:1, está a la diestra, a la derecha de Dios, estando sujeto a él ángeles, autoridades y potestades. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos dos testigos visuales inspirados por el Espíritu de Dios, donde muestran que Cristo subió al cielo y está a la diestra del Padre allá en los cielos. En ese momento, en esa época, en esa generación, cuando Cristo subió. Entonces, la Escritura me está diciendo que cuando Jesús fue llevado al cielo, fue levantado al cielo, regresó, dice, al cielo después de su ministerio en esta tierra, después de haber entregado su vida, su sacrificio en esta tierra por la humanidad, dice, Jesús subió al cielo, fue levantado al cielo, y eso dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra de su Padre. ¿Y cuál es la diestra? Como decíamos, la diestra es la derecha, al lado derecho de su Padre. A la obra que el sacerdote hacía en el lugar santo del santuario. Iba a empezar esa obra, hermanos queridos, en el lugar santo, ahí. Desde la diestra del Padre, Él realizó esa obra en el lugar santo. Realizó esa obra en el lugar santo. ¿Se fijan? Subió al lado del Padre, a la diestra. Fíjense cómo lo confirma Hechos capítulo 7. Busquemos versículos 55 y 56. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Anoten los textos. Esta es la base para adentrar al Apocalipsis, hermanos queridos, para entrar a la escena, al evento que vamos a ver. ¿Lo tienen? Ya, dice, aquí recordemos que Esteban murió apedrado ahí, recuerden, del año 34, de las 2300 tarde y mañana, en el año 34, justo al terminar las 70 semanas de la profecía para los judíos. Ahí Esteban, el primer mártir, muere apedrado por los judíos ahí. Y recordemos que ahí estaba el apóstol Pablo, fue testigo de ese apedramiento. ¿Ve? Ahí está. Hechos 7:45. Hechos 7:55. Vamos a leerlo. Hechos 7:55. Hechos 7 y 56 dice ahí:
hablando ahí, Hechos 7 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fíjense, estaba lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Vio a Jesús que estaba, nuevamente la palabra, a la diestra de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde lo vio Esteban? Lo vio a la diestra del Padre en los cielos. Lo vio al lado de su Padre, fíjense. Y dijo, he aquí veo los cielos, dice ahí Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Ves? Lo ratifica ahí y dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces vio a Cristo, al Hijo de Dios, a la diestra del Padre, haciendo la obra en el lugar santo. Ahí lo vio, hermanos queridos, esa obra ahí que empezaba Cristo a desempeñar en ese momento cuando subió al cielo. Ahí está, lo vio Juan en la revelación, fíjense. Ahora, miren lo interesante, a dónde y cómo lo vio Juan, ahí en el Apocalipsis capítulo 4, vamos a leerlo. Vamos ahora a Apocalipsis 4, fíjense. Veamos cómo Juan revela, nos va mostrando aquí, en Apocalipsis 4, voy a leer detenidamente para que vayamos entendiendo. Fíjense, del 1 al 5 voy a leer. Dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. He aquí un trono establecido en el cielo, ¿eh? Empieza a ver el trono establecido en el cielo. Y vio uno sentado. ¿Quién es ese que está sentado? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Tenemos número 1, había uno que está sentado ahí y tenía en el trono y un arco iris semejante, dice, en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono, mire todo lo que había 24 tronos. Vi sentado en los tronos, dice, a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, fíjense lo que ve aquí, pongan atención, y del trono salían relámpagos y truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y después dice, versículo 6, delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono alrededor, dice, del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Entonces aquí está la escena del trono, en la cual Juan empieza a ver el escenario que se le está presentando a Juan. Dice, para que entendamos la diferencia aquí, en el cual fue visto Jesús según la función que corresponde en su momento. Miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Aquí, interesante, en el trono donde están los 24 ancianos, leamos el capítulo 5 ahora, fíjense. El capítulo 5 ahora y el versículo 16. Fíjense la visión, porque es la misma visión donde Juan ve, y miré, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, y miré y vi en medio del trono, fíjense, de los 4 seres vivientes, en la misma visión que está en el capítulo 4, lo que Juan está viendo, lo está viendo, miren el capítulo 5, fíjense. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿ven? Estaba en pie un cordero
como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ve? Acá también dice que ve 24 tronos, ve a uno sentado, ve el arco iris, ve ahí los 24 ancianos. ¿Se fijan? Ahora está viendo ahí, fíjense esos dos textos, cuando leemos Apocalipsis 4 versículo 5 y lo unimos con Apocalipsis 5 versículo 6, Juan está en la misma visión. ¿Se fija? Primero en la visión ve este candelabro, ¿me entiende? Ahí. Y al parecer que él está viendo, ahí en el lugar santo estaba el candelabro. Se fija, ya vamos a explicar eso, pero quiero que pongan atención. En el versículo 4 y 5 dice que alrededor del trono, Juan ve el trono, pongan atención, hay 24 tronos ahí. Número 1. Número 2, está sentado en el trono, ahí, y a 24 ancianos vestidos de ropa blanca en todo ese trono, con coronas de oro en sus cabezas. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Esos ancianos son los 24 tronos que están ahí, ¿ven? Y estaba en pie. Ahora fíjense, aquí vemos la diferencia. En Hebreos 8.1, en Primera de Pedro, que hablamos, el capítulo Primera de Pedro 3.22, en Hechos capítulo 7, 56 y 55 y 56, vemos que Cristo está a la diestra del Padre. Fíjense. Ahora Juan, ¿dónde lo ve a Cristo? Fíjense. Juan ahora en visión ve todo el trono, ve el trono al Padre ahí, está sentado, pero Cristo no está a la diestra ya. En el capítulo 5, ¿dónde ve Juan a Cristo? Dice que lo ve en medio del trono, no a la diestra del trono. O sea, que Cristo se movió de su lugar. ¿Me entiende? Desde que ascendió o subió al cielo, cuando se despidió de sus discípulos en el aposento alto, se fue directamente a la diestra del Padre. Vuelvo y repito, con los textos que vimos. Ahora Juan, cuando el ángel le dice, sube acá y te mostraré, ahora ve a 24 ancianos, ve al Padre en el trono sentado, pero ya no ve a Cristo al lado de él, sino ahora Cristo se mueve y está en medio del trono, en medio de los 24 ancianos, en medio, ¿no es cierto?, de todos los ángeles ahí, en medio de todo ahí, está en medio. ¿Me entienden? La parte en medio del trono. Y el Padre está sentado ahí. Mire qué interesante. Después esta misma visión se le mostró a Daniel. A Daniel se le mostró esto mismo en Daniel capítulo 7, versículo 9. Por eso es importante. Yo quiero que ustedes entiendan, vean las dos diferencias. ¿Dónde subió Cristo? Después de su resurrección, subió a la diestra del Padre. Después Juan lo ve en medio del trono, se movió. O sea, ya no estaba a la diestra del Padre, sino que está en medio del trono. Son dos cosas diferentes, hermano. Eso tenemos que entender, por eso lo recalco, para que puedan entender cómo va la fase, cómo Cristo se va moviendo. Juan vio a Jesús bajo la figura del Cordero inmolado. Apocalipsis, acuerden, 5, 6, dice que estaba en medio del trono, en medio de todos los elementos, dice que componían el trono, los 24 ancianos. Jesús está, en esta ocasión, está frente al Padre, porque está en medio. Va a empezar una obra de mediación ahí, en favor de todos los santos, de todos los tiempos, ahí y edades. Ahí va a comenzar una obra muy importante, hermanos queridos, una obra de mediador, y ahí donde a él se le pasa el libro. Vamos a ir a ver qué libro se le pasa con 7 sellos. Fíjense,
Fíjense, Jesús iba a estar en el periodo cuando iba a empezar la obra en el lugar santo. Ahí lo vimos con Hebreos 8.1, Primera de Pedro 3.22, Hechos 7.55, 56. Dice, en la posición que iba a tomar a la diestra de Dios. Ahí, eso lo vimos. Este evento en Apocalipsis 4 y en el evento de Apocalipsis 5 es otro evento. Por eso tenemos que entender, es un evento donde el juicio comienza o es aperturado el juicio de investigación que iba a empezar Cristo a desarrollar, ¿me entienden? Para el último tiempo, para la etapa final, ¿me entienden? Esto es importante. Después del tiempo de Juan, en el futuro. Ahora, por eso le decía, sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder. ¿Me entienden? Le va a mostrar toda la obra que Cristo iba a hacer en la etapa final. Después del tiempo de Juan, en el futuro. O sea, nosotros como pueblo sabemos, ¿no es cierto?, que esta obra que se iba a dar, o este acontecimiento que se iba a dar, fue en 1844. Este mismo acontecimiento, por eso vamos a ir a Daniel, lo vio Daniel. Lo mismo se le presentó en Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos allá, hermanos queridos. Es el mismo acontecimiento que se le muestra a Juan en el capítulo 4 y capítulo 5. Esa misma escena se lo muestra el Señor a Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos allá, vamos allá. Daniel capítulo 7. Vamos al libro, fíjense cómo la palabra de Dios nos va a ir mostrando estos detalles, porque son importantes, hermanos queridos, para ver la apertura en la cual nuestro amado Señor Jesús empieza. Capítulo 7, versículo 9, fíjense. Dice, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, ¿ve? Juan, capítulo 4, ve tronos. Ve a los ancianos, ve a los 24 ancianos ahí. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano, ¿ve? Ese que está sentado, se sentó con un arco iris, ese es el Padre, ¿ve? La misma visión aquí que vio Juan en el Apocalipsis. Y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Se fijan? Y ahí en Apocalipsis, Juan ve cuando él ve, vamos a leer esos textos después, llora y se angustia porque no hay nadie quien pueda abrir el sello. ¿Ve? Y miren ahora, ahí dice en Daniel, millones de ángeles asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, hasta que mataron a la bestia y el cuerpo fue destrozado y entregado para ser muerto ahí. Al 14, ahí Juan para la visión y mira lo que está pasando ahí, hermanos queridos, con la bestia en la Edad Media. ¿Se fija? Ahora fíjense, versículo 12, y habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche aquí en las nubes del cielo, fíjense el versículo 13, ahora Daniel mira nuevamente a la visión que se le está mostrando en el cielo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, fíjense, en las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de día que estaba sentado en el trono, ¿ve? Y le hicieron acercarse delante de él. Aquí Daniel ve a Cristo acercándose al trono. Juan lo ve en medio del trono ya. Lo ve frente a su Padre. ¿Te fijas? Para empezar una obra que él va a ser la obra final de mediador.
Y miren lo que el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, su dominio y dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el reino de la gloria, cuando ya el Señor empieza. Mire qué maravilloso esto. Miren, dice, y le fue dado dominio, está en medio del trono, al frente de su Padre, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Fíjense esa palabra, que no será destruido. Únanla con Daniel 2, cuando dice que Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Fíjense la conexión que hay. O sea que el reino de la gloria de Adán que cayó, ahora ese reino el Señor lo levanta y no será jamás destruido, porque permanecerá para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Cómo la Biblia se conecta, hermanos queridos. Ahí está, hermanos queridos, Cristo en el trono. Ahí lo dice en la escena de Daniel. Se nos presenta de una manera casi similar a la escena que se le presentó a Juan en el capítulo 4 y 5. Aquí se nos presenta, dice, hermanos queridos, al anciano de día, se nos presenta sentado en su trono, se nos presenta otros tronos, que dice ahí, otros tronos en plural, que fueron puestos, y en Apocalipsis nos dice que son 24 tronos, ahí lo clarifica más. Quiere decir que no era solo el trono del, hermano querido, dice del anciano de día, quiere decir que hay otros tronos. Juan ve el número de estos tronos, 24. ¿Ve? Él ve que fueron 24 tronos los que fueron puestos, aparte ahí del trono principal que es el de nuestro Dios Padre. Dice que el Padre estaba allí, dice, hermanos queridos, sentado, y también delante de él, allí se presentaron como juez. Se presenta como juez, y dice en esta ocasión que entonces fueron abiertos los libros, es decir, se aperturan, se abren los libros. Y ahí donde vamos a ver, hermanos queridos, en Apocalipsis, qué libro se abre ahí. Fíjense, vamos a leer un poquito el capítulo 5, del 1 al 6. Ahí vamos a leerlo de ahí, bien detenido. Daniel. De Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro, ¿ve? Escrito por dentro y por fuera, sellado, ¿ve? Con 7 sellos. Ahí hay un libro. Y vi a un ángel fuerte, pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba Juan, fíjese el versículo 4, Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, de los 24 que estaban sentados, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿ve? Vino Jesús, ¿qué hace? Recuerden que Cristo está en medio del trono. Ahora dice, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje, lengua, pueblo, nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se fija? Versículo 11, y miré a la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Había una gran vocerío, alabanza, gloria, ahí, hermanos queridos, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones y millones, ¿ve? Que decía ahí Daniel 7, millones y millones de ángeles también, Daniel 7:10, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, fíjense, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí, hermanos queridos, esa es la inauguración, hermanos queridos, de donde Cristo pasa al lugar santísimo a hacer la última obra de mediador. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Ahí está nuestro sumo sacerdote, hermanos queridos. Se le pasa el libro, o sea, se inaugura la última etapa final del juicio, hermanos queridos, de expiación, que lo vamos a ver en el santuario. Empezaba la obra final. Por eso que desde 1844 ahí Cristo pasaba a recibir, hermanos queridos, el libro para la última etapa final y desarrollar, abrir esos 7 sellos de los eventos que nos esperan. Por eso Dios le decía, el ángel le decía a Juan: sube acá y te voy a mostrar. ¿Se fija? Te voy a mostrar la inauguración donde Cristo, hermanos queridos, pasa al lugar santísimo. En esa inauguración, ahí donde el Padre está como juez y donde a Cristo se le pasa los libros de los 7 sellos, y ahí empieza la obra mediadora, hermanos queridos, desde 1844 en adelante hasta nuestro tiempo. Cristo está intercediendo en el lugar santísimo, está llevando una obra de mediador, porque hay libros ahí, se le pasa el libro. Te fijas, Apocalipsis 22 dice: los libros fueron abiertos. Está el libro de la vida del Cordero, y vamos a ver el libro de la historia del mundo ahí, hermanos queridos. Tremendo, todo eso se le da a conocer. Pero hay algo aquí que vamos a ver, hermanos queridos. Aquí hay algo interesante, porque aquí dice que Juan, en el capítulo 4, Juan dice: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, fíjense aquí, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estoy en el capítulo 4, versículo 5. Ahí, al parecer, muchos teólogos o muchos estudiosos dicen: ve, ahí Cristo entró al lugar santo. ¿Te fijas? Y como ya hemos visto que Cristo, en Hebreos 8:1, Hechos 7:55 y 56, Primera de Pedro 3:22, hemos visto, hermanos queridos, que cuando Cristo subió, después de su resurrección, después de los 40 días que estuvo con los discípulos, sube a la diestra del Padre, al lugar santo ahí. ¿Me entiende? Ahora, ustedes pueden decir: pero ahí se ve el candelabro con sus 7 lámparas en el lugar santo. ¿Sabe que en el santuario, ahí tengo que explicar, pongan atención a esto, lo que se hacía en el santuario? Aquí van a ver un dibujito, después cuando vean el video, van a ver un dibujito aquí, que yo hice, hermanos queridos. Aquí van a ver el santuario por dentro. Aquí van a ver el lugar santísimo y el lugar santo. Y esto es lo que los teólogos no ven, ¿me entiende? No han visto, y esto es lo que tenemos que ver.
lo que pasó ahí en el día de expiación, hermanos queridos. Pongan atención. En el día de expiación, fíjense aquí, van a ver abierta la cortina, en el lugar santísimo, cuando comenzaba el día de expiación, que se hacía una vez al año. Y el sumo sacerdote entraba, y para hacer la expiación, para limpiar el santuario, se corría la cortina del lugar santísimo. Solo esa vez, eso ocurría en el día de expiación, en el Yom Kippur. Era para limpiar el santuario. Y solo entraba el sumo sacerdote, entraba solo. Todo el pueblo estaba reunido alrededor del santuario y en silencio. Los sacerdotes en el atrio tomaban una cuerda y la amarraban con las campanillas que llevaba la manta del sumo sacerdote, y ellos podían saber cómo se movía el sumo sacerdote haciendo el rito, haciendo la limpieza por el santuario, y el pueblo reunido. ¿Y qué hacía? Cuando entraba al lugar santo, se cerraba la cortina del lugar santo. Toda esa cortina se cerraba, más la cortina se abría, la del lugar santísimo. Solo se abría una vez al año, fíjense. Y el sumo sacerdote, ahora Juan cuando está viendo la escena del trono, está viendo que todo el santuario ahora lo ve en un todo, lo ve en uno solo, porque como está corrida la cortina, ahora Juan ve el candelabro, ve toda la escena del santuario, ¿ve? Está viendo todo. Y el santuario se convierte en uno solo, en un solo departamento. ¿Por qué? Porque la cortina del lugar santísimo se corrió. Porque el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre y ponerla en los 4 cuernos del altar del propiciatorio. Ahí era derramada la sangre. Recuerden que la sangre era derramada ahí, al lado de los ángeles. Ese rito tenía que hacerlo. Entonces todo el santuario quedaba abierto y se veía. Entonces Juan ve ahí, ve el candelabro de fuego, lo ve, porque está viendo todo el santuario, ¿me entiende? Y ve a Cristo en medio del trono, ¿se fija? Eso es lo que ocurría en el lugar santísimo, hermanos queridos, lugar santo. Por eso que Juan ve el candelabro, porque ve todo el santuario. Ya no ve la cortina cerrada, sino la cortina está abierta, y eso Juan ve todo el santuario en uno solo, en un solo departamento se convierte. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 3, hablando un poco, cuando dice ahí Apocalipsis 3, versículos 7-8, fíjense, dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, fíjense, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, el que cierra y ninguno abre. El Señor cerró la puerta, ¿me entiendes?, del lugar santo, solo para que entrara el sumo sacerdote y abría la puerta del lugar santísimo. ¿Se fija? Por eso que en estos momentos Cristo está intercediendo en el lugar santísimo, o sea, la puerta está abierta. Entonces, por eso Juan, cuando ve la inauguración del juicio investigador, de la hora final, ve el santuario en uno solo, porque él ve todo el santuario y Juan ve ahí en la visión el candelabro de 7 lamparitas, lo ve ahí, ¿se fija? Y ve a Cristo en el capítulo 5 en medio del trono, lo ve en medio, ya no lo ve a la diestra, lo ve en la inauguración del juicio que iba a comenzar en la última etapa final, desde 1844 en adelante, hermano. Eso es tremendo, eso es glorioso,
Los teólogos, miren lo que dicen. Los teólogos, la teología hoy en día, dicen que ese escenario, ese evento que se presenta en el capítulo 4, dice, habían 7 lámparas de fuego. Dice, y está haciendo alusión al candelabro que había en el lugar santo, en el tiempo, dice, antiguo, evidentemente porque son 7 lámparas en el candelabro. Entonces los teólogos vienen y dicen, bueno, por eso es que este escenario, este evento que debe ocurrir tan pronto, subió al cielo Cristo, ¿ve? Cuando inició la obra de administración en el lugar santo. Ellos creen que cuando Cristo subió ahí, porque allí se ven los 7 lamparitas o los 7 candelabros de oro que había dentro del santuario. Por eso los teólogos se olvidan, hermanos queridos, se olvidan de que lo que ocurría en el santuario era eso, hermanos queridos, que Cristo se abría la cortina, se corría del lugar santísimo y se dejaba ver todo el santuario. En el lugar santo no solo había un candelabro, el elemento que había en el lugar santo no solamente era el candelabro, pero curiosamente el apóstol Juan, en la revelación que se le da solamente ve el candelabro, no ve la mesa de los panes sin levadura. ¿Se fijan? No la ve, ve el candelabro. Pero también más adelante ahí vemos otra cosa que ve Juan ahí mismo. Ve a Cristo en medio ahí, se fija, inaugurando la obra de juicio, de investigación. ¿Se fija? Entonces, los teólogos dicen, claro, cuando Cristo subió al cielo, se fue allá a inaugurar la obra del lugar santo. ¿Se fija? Pero cuando... Y eso es cierto, Cristo fue al lugar santo, pero ellos asocian el capítulo 4 con el capítulo 5 y lo ponen en el pasado, ¿me entiendes? O sea, toda esa escena de ese evento del capítulo 4, capítulo 5, lo asocian a la obra que Cristo hizo en el lugar santo. ¿Se fijan? Y ahí, pero ellos se olvidan de lo que pasaba en el día de expiación. Vuelvo y repito, en el día de expiación, de entrama el sumo sacerdote, ahí, hermanos queridos, se corría la cortina del lugar santísimo y se dejaba ver todo el santuario. Por eso que Juan ve el candelabro, pero no ve la mesa del pan de la proposición, ni el altar del incienso, ve la escena esa. Miren, interesante, hermanos queridos. Aquí, fíjense, miren lo que dice la hermana de White, también lo dice en el Conflicto de los Siglos. Ahí encuentro la cita en la página 534. 534, fíjense. Dice, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, cuya iniquidad era llevada al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación, ¿ve? Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son de los quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es otra obra distinta y se verifica en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Los libros del cielo, fíjense, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinan los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó, fíjense, y los libros fueron abiertos. Juan, ¿ve? Ahora compara con Juan describiendo la misma escena en Apocalipsis, la misma escena, Juan en Apocalipsis 4, agrega,
y otros libros fueron abiertos, ¿ven? Apocalipsis, ¿ven? Ahí, y otros libros fueron abiertos, el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Apocalipsis 20:12. En los libros de la vida contienen los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Se fijan? Toda esa escena la ve ahí, hermanos queridos. Ahora fíjense, escuchen, pongan atención. El sumo sacerdote entraba al templo, hermano, al santuario, y dice la inspiración de que cuando el sumo sacerdote entraba a la puerta, la división del medio, hermanos queridos, la división de adentro del santuario, recuerden, la división del templo era abierta o aperturada, es decir, se abría. Por lo tanto, al abrirse, que es donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, es donde las esquinas, dice, bajaba, la cortina se bajaba, ¿me entiende? O se corría, que es donde se revelaba la gloria de Dios, la Shekinah, toda la gloria de Dios. Cuando se corría la cortina, toda la gloria de Dios, hermano, se manifestaba en los dos departamentos. Traspasaba, cuando se abría la cortina, traspasaba y llegaba al lugar santo la cortina. Cuando se corría, toda la gloria de Dios se revelaba ahí. Entonces el sumo sacerdote tenía que expiar por los pecados del pueblo. Al entrar a ese lugar delante de la gloria de Dios, si un sacerdote no estaba bien convertido, si el sacerdote tenía algún pecado sin confesar, si el sacerdote estaba en una condición opuesta, hermanos queridos, a la ley de Dios, en ese momento caía muerto. Por eso que cuando vamos al Levítico 16, ahí hablaba que el sacerdote Aarón y sus hijos tenían que expiar primero por ellos, tenían que santificarse, tenían que, hermanos queridos, de entrar sin pecado dentro del santuario para hacer el rito ahí. Por eso es que tenía que ser santificado de una manera peculiar antes de entrar al lugar santísimo. Entonces llevaba un proceso de preparación. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Lo que ocurría que cuando se celebraba la fiesta de expiación, que era una vez al año, nada más era, y eso caía el 10 de septiembre, hermanos queridos, octubre, septiembre, el día 10 se tocaba trompeta por 10 días para anunciar el día de expiación, hermanos queridos, cada año, que el sacerdote entraba, dice, y hacía expiación por todo el pueblo. Entonces el sacerdote entraba y lo que pasaba es que la puerta principal de entrada para el templo se cerraba, que es la puerta del lugar santo. Esa puerta, la cortina, se cerraba para pasar y se abría la puerta, la cortina se corría del lugar santísimo, porque se iba a abrir la puerta. Por eso Apocalipsis 4 dice, y abrió una puerta abierta, ¿ves? Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, y abrió una puerta abierta, ¿ves? Ahí está, hermanos queridos, esa puerta se abría, esa puerta, y dentro del templo que dividía el lugar santo del Santísimo, al abrirse, la gloria de Dios iba a iluminar todo el santuario, todo el templo, en otras palabras, iluminaba con la gloria de Dios. Los dos lugares sagrados se convierten en un solo salón. Por eso es que la puerta principal de entrada tenía que ser cerrada, porque la gloria de Dios no podía ser vista por los hijos de Israel que se encontraban afuera. Solamente el sumo sacerdote podía estar ahí, presente de una manera santificada, pura, para hacer esa obra de expiación, hermanos queridos. Ahora, si la puerta
que separaba el lugar santo del santísimo se abría, entonces evidentemente todos los objetos que había ahí en el lugar sagrado se encontraban ahí, como el candelabro de oro, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso, como el arca del pacto, de la alianza. Esos objetos estaban en un mismo salón, en un mismo lugar, llenos, revestidos de la gloria de Dios, que se había extendido en todo el templo, porque se había corrido la cortina del lugar santísimo, y ahora llenaba los dos departamentos en uno solo, la gloria de Dios. ¿Se fijan? Y esto lo vamos a ver con una cita de Primeros Escritos, donde la mensajera lo dice. Por eso que en el santuario se ponía una cortina para separar los dos lugares, para que cuando se abriera esa cortina, o para que cuando se celebraba el gran día de expiación, no tendrían que destruir una pared o destruir, ¿no es cierto?, otra pared, sino que solamente se enrollaba la cortina de todo el lugar, ahí santísimo, lugar santo, lugar santísimo, se convertía en un solo salón santísimo y santificado por la gloria de Dios. Eso es lo que vio Juan, ¿me entiende? Por eso Juan ve el candelabro, porque ve toda la gloria de Dios manifestada en los dos departamentos, hermanos queridos. Eso es lo que Juan dice, en lo que pasó en el año de 1844. Por eso es que Juan está viendo las siete lamparitas, Juan está viendo las 7 candelabros ahí, viendo el trono de Dios, ve la manifestación gloriosa de Dios que se encontraba en el lugar santísimo, y a la misma vez está viendo, hermanos queridos, 7 lamparitas, está viendo el candelabro con los 7 ahí brazos que se encontraban en el lugar santo. Y cuando esto no estaba dividido, es decir, está identificando Juan tanto el trono de Dios, que estaba en el lugar santísimo, donde está la Shekinah, y así también está identificando los 7 lamparitas para identificar ese evento. Que ese evento es el tiempo cuando el santuario en uno solo se ha abierto una puerta y es cerrada la anterior, es decir, la puerta que da acceso al lugar santo. ¿Se fijan? Eso es interesante, hermanos queridos, eso es maravilloso, hermano. No lo habíamos visto así, pero tenemos una evidencia como Cristo en 1844, este mensaje, lo que estamos viendo acá importante, hermano, ratifica esa inauguración que empezó en 1844, cuando Cristo pasa a recibir, hermanos queridos, la inauguración del lugar santísimo, ahí la obra del juicio de investigación. Y está describiendo lo que ocurrió en el año 1844. Jesús cerró la puerta del lugar santo, la puerta de entrada al Santísimo, porque el primer salón era el lugar santo, y había abierto la puerta del lugar santísimo, había cerrado la puerta, hermanos queridos, del lugar santo. Se cierra la puerta del lugar santo porque se abre la del lugar santísimo, para que todo el templo sea uno solo. ¿Y esto es para qué? Para reconfirmar que el evento que se presentó en el libro de Apocalipsis 4 y 5 es el evento del juicio que Dios iba a iniciar sobre el pueblo, dice, de todos los tiempos, en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Este acontecimiento es el juicio investigador, iniciando por la parte de los muertos, y eso es lo que se está presentando a Juan ahora, hermanos queridos. Por eso que esto es importante. En estos momentos Cristo todavía está en el lugar santísimo, hermanos queridos. Se dice, y muy pronto vendrá una hora de silencio, y eso es lo que vamos a analizar este otro sábado, hermanos queridos. Este otro sábado vamos a analizar esa siguiente etapa. De esta etapa viene la siguiente etapa, la apertura
del séptimo sello. Esto es importante. Ahora estamos todavía en el sexto sello, hermanos queridos. ¿Se fijan? Estamos todavía ahí. Fíjense. Por eso esto va en orden. El Apocalipsis, Juan, el ángel les va mostrando en orden los eventos, ¿ves? Por eso que tenemos que seguir al Cordero por donde quiera que va. El Apocalipsis tiene un orden, hermanos queridos. Por eso tenemos que ir paso a paso para entender esto. Esto nos está explicando como lo estamos explicando ahora. Hermanos, tienen un privilegio de tener la evidencia, tenemos el santuario para entender lo que Cristo entró a hacer en Apocalipsis 4 y en el Apocalipsis 5, la apertura del juicio investigador y de las escenas finales que se le mostraría a Juan. El mismo Juan se le aclara de que estas 7 lamparitas son los 7 espíritus de Dios. Y aquí vamos a ver algo importante. Se preguntarán, ¿por qué los 7 espíritus de Dios? Recuerden que en Apocalipsis 4 dice, y del trono salían relámpagos y truenos, voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y aquí dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y Apocalipsis 5, y ahí lo aclara más, y dice, miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, aquí ven, 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y para clarificar eso, vamos a entender algo. ¿El Padre tiene 7 espíritus o tiene un solo espíritu? Yo hago la pregunta ahí. ¿Tendrá 7 espíritus o tiene solo un espíritu? ¿Qué piensan, hermanos? Vamos a dejar que la Biblia se interprete. Vamos a aclarar esa parte, no la vamos a dejar pasar, pero vamos a aclarar. Vamos a Zacarías. Dice, estos 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. Vamos ahí, a Zacarías. Tenemos que ir a Zacarías para ver lo que dice la Biblia, que se interpreta a sí misma. Zacarías, capítulo 4. Capítulo 4, el libro de Zacarías. Ahí vamos a ver unos detalles importantes. Fíjense lo que dice ahí. Primero el capítulo 3, versículo 8 y 9. 8 y 9, hay un micrófono abierto, hermano Juan, iba a decir algo, adelante, va a compartir algo antes de leer. Sí, hermano, buenos días. Bueno, yo no sabía que esa parte de que se ven las 7 lámparas representa que es el santuario. Claro, se aperturaba ahí. Claro, 4 o 5, yo pensé que era el lugar santo, hermano. Claro, y no, pues. Claro, mire hermano, me acuerdo también que, ¿se acuerda que en la muerte de Cristo, el santuario terrenal se partió el velo en 2? Claro. ¿Será que tiene alguna relación, tendrá alguna relación con el Apocalipsis 4 o 5? Sí, está interesante eso, claro, porque ahí eso nosotros entendemos que cuando se raja ahí el velo, la cortina se raja. Acá no se raja, acá se enrolla, ¿me entiendes? Son dos cosas diferentes. Allá cuando se parte la cortina, ahí en Mateo, significa que todo el sistema de sacrificios de ofrenda quedaba caducado. ¿Se fijan? Es diferente el evento, hermano Juan. ¿Me entiendes? Exacto, no, pero lo que yo estoy entendiendo que usted está diciendo en este momento, que cuando Jesús llegó al cielo, llegó ya a la diestra del Padre. Exacto, a los 2 lugares, digamos. Ya se abrió, se amplió, se sacó la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo y él llegó a estar presente en los 2 lugares, digamos. No, ahí lo dice, como dice, recuerde que vimos Hebreos 8.1, dice que al subir al cielo, como lo dice Pedro 3.22, dice que subió al cielo.
a la diestra del Padre. Ahí se puso a la diestra del Padre. O sea, ahí hace la obra en el lugar santo, ¿me entiendes? En el lugar santo Él hace la obra ahí, a la diestra del Padre, a la derecha, ¿me entiendes? Por eso que hubieron 5.000, se convirtieron en los días de los apóstoles y 3.000, ¿me entiendes? Toda esa obra la hizo Cristo en el lugar santo, pero acá Juan no lo ve a la diestra. ¿Dónde lo ve? En medio del trono, ¿ves? Diferente. Él se movió para de entrar a la obra final, o sea, sale de la diestra del Padre, Cristo, y ahora se pone en medio de los 24 ancianos, ¿se fija? En medio de todo, ahí en el trono está sentado el Padre y Cristo en medio. Por eso que Juan nos muestra la diferencia. Ahí empieza la inauguración, ¿no es cierto?, del juicio investigador, que en la historia lo sabemos que eso empezó en 1844. Ahí se abre la puerta. ¿Se fija? Bueno, hermano, aprovechando que estoy en línea y usted dijo que Jesús cuando estaba sentado está en lugar santo, ¿será que y los panes de la proposición que representan a Cristo también, esos dos grupos, eran 6 y 6, representa al Padre y al Hijo también? Los panes de la proposición, recuerden que eran 12 panes, representa la iglesia, el pan, el alimento para la iglesia. También puede representar el número 12, el pan para los 144.000, ¿me entiende? Porque el número 12, el número de la iglesia, del pueblo, ¿se fijan? Representa muchas cosas el número 12, representa la iglesia, los 144.000, y el pan representa el alimento espiritual y representa a Cristo, el pan del cielo. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces, es importante que repasen esto detenidamente, los capítulos 4 y 5, y léanlo con Daniel 9. Ahí está la misma escena, hermano, la misma escena similar, por eso que es importante. Entonces vamos a ver ese texto en Zacarías 4, vamos a Zacarías 3, versículos 8 y 9, fíjense. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y aquí yo traigo a mi siervo. Esos varones simbólicos ya lo explicamos, que está agregado a esta palabra, porque en otra Biblia dice varones iluminados, ¿me entiende? Que es diferente. Y dice a mi siervo el renuevo es Cristo. Versículo 9, porque aquí aquella piedra, pues delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, ¿ven? He aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Ve? Entonces tenemos esa única piedra, hay 7 ojos. Y mire lo que dice el capítulo 4 de Zacarías, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7, fíjense, estos 7 son los ojos de Jehová. ¿Me entiende? Esos 7 ojos. Dice, estos 7 ojos que recorren toda la tierra. Y que decía Apocalipsis 5:6, que van a toda la tierra, que recorren toda la tierra. Fíjense el texto como hablan. Juan me dice que son enviados a la tierra. Zacarías me dice que recorren toda la tierra, ¿ve? Miren qué interesante. Ahora, también para complementar eso, Isaías capítulo 11, hermanos queridos. Isaías capítulo 11. Fíjense, vamos a dejar que la Biblia se interprete. Isaías capítulo 11, versículo 1, 2. Fíjense lo que dice aquí. Isaías capítulo 11. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y aquí está, ¿ve? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1. El espíritu de sabiduría, número 2. El espíritu de inteligencia, número 3. El espíritu de consejo, número 4.
el espíritu de poder, número 5, y el espíritu de conocimiento, número 6, y el espíritu de temor de Jehová, número 7. Ahí están las 7 características del Espíritu de Dios. Es un solo espíritu, pero tiene todas esas características, hermanos queridos, que recorren toda la tierra. Y recuerden ahí en Juan 14, 8, Juan 14, 18, fíjense que recorren toda la tierra. San Juan, el libro de Juan 14, 18, dice así, fíjense, dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Ve? ¿En qué forma vendrá? Su espíritu estaría con nosotros, el espíritu de Cristo. Y Mateo 28, 20, Mateo 28, 20 también nos dice esa promesa, hermanos queridos, 28, 20. Ahí lo dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? Hasta el fin del mundo estará el Señor con nosotros. ¿En qué forma? En forma, ¿no es cierto?, de su Espíritu, que recorre en toda la tierra. El Espíritu del Padre y del Hijo estará con nosotros. Por eso dice: Padre, yo quiero que tú estás en mí, dice, yo en ti, y yo quiero que ellos estén en nosotros. ¿Se fijan? Así se manifiesta el Espíritu del Padre y del Hijo. Hermano Patricio, ¿tiene alguna pregunta? Adelante. Bueno, es que tengo una duda. Usted dice que, la pregunta que usted hizo, si era un espíritu o eran 7 espíritus. O sea, a lo mejor estaré equivocado. Dios es un solo espíritu. Sí. Y Jesús tiene los 7 espíritus. El Hijo tiene los 7 espíritus. Recuerde que Apocalipsis dice que el Cordero tenía los 7 espíritus ¿de quién? De Dios, del Padre. ¿Me entiende? Es un solo espíritu. ¿Quién moraba en la tierra cuando estaba Cristo? El Espíritu del Padre, ¿recuerden? Entonces el Espíritu del Padre es un solo espíritu. ¿Me entiende? Cristo es espíritu también, Romanos 8, también lo dice ahí. ¿Se fijan? Vamos a leer Romanos 8. ¿Se fijan? Romanos 8 también lo aclara más, hermano Patricio. Romanos 8 lo aclara más, ¿se fijan? Pero por eso dice que las características de esos 7 espíritus es espíritu de inteligencia, espíritu de poder, ¿se fija? Espíritu de consejo, y ahí va dando las características de ese espíritu. Romanos 8, ahí nos dice, Romanos 8, dice, versículo 9, dice ahí: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ¿ve?, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿ve?, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, el Espíritu viene tanto del Padre y del Hijo, está en nosotros. ¿Te fijas? Es un solo espíritu. Por eso Cristo tenía los 7 espíritus del Padre. Eso es más. Decir, por ejemplo, claro, es un solo espíritu, el Padre y Hijo. Claro. Ya, y las características, es como decir, las características son los 7 espíritus, lo que realmente da hacia la tierra. Claro, ahí en Isaías 11 nos da a entender que esas características es la personalidad del Padre y tanto del Hijo, ¿me entiendes? Son las características de su manifestación, de espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Todo lo da un solo espíritu, tanto del Padre y del Hijo. ¿Te fijas? Claro. Como los frutos del Espíritu Santo. Claro. Es como cuando, como dijo la hermana Patricia, es cuando el Espíritu reparte, ¿no es cierto?, los frutos, ¿no es cierto? Son las características, ¿no es cierto?, de lo que hace el Espíritu en nosotros cuando somos transformados.
¿me entiende? Mensadumbre, templanza, longanimidad, ¿me entiende? Todo eso lo da. ¿Cuántos espíritus lo dan? Un solo espíritu. ¿Se fijan? Ya. Amén, amén. Bien, bien, hermano. Ahí tenemos aclarado ese punto. Ahora yo les voy a leer una cita, hermanos queridos, y recuerden que vamos a leer un texto, ya vamos terminando, pero quiero leerle esta cita que es muy importante. Ahí en Apocalipsis 5:1 dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, sabemos que ahí había un libro, estaba ese libro escrito por dentro y por atrás, y este libro estaba sellado con 7 sellos. Cada sello revelaba un periodo de tiempo del sellamiento de su pueblo. Dios realizó un sellamiento, esto es interesante, Dios realiza un sellamiento en cada uno de esos periodos, de esos 7 sellos. ¿Y quién es el que sella? Hago la pregunta ahí. Y eso tenemos que ir a verlo a Efesios 4:30. ¿Qué dice el libro de Efesios 4:30? La pregunta es, ¿quién es el que sella? Entonces, aquí dice, el que sella, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿quién es el que sella? El Espíritu de Dios. ¿Efesios cuánto? Efesios 4:30. Y en Juan, vamos a Juan también, Juan 16, capítulo 16 de Juan. Juan, después ven este video, véanlo detenidamente para que lo entiendan, hermano, paso a paso. ¿Se fijan? Porque todo no se puede asimilar mucho ahora, después lo pueden asimilar detenidamente. Es muy importante porque a otra sábado vamos a ver un evento que nos concierne, hermano, muy importante. Y vamos a ver Juan 16, 12 y 13. 12 y 13 dice: y el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron ramas, palmeras, y sellaron y a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito. Estoy en Juan 12. Perdón, hermano, es capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense, ¿quién es la verdad? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ve? Ahí está la verdad, Cristo es la verdad. Él os guiará a toda la verdad, ¿ve? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se fijan? Que habrán de venir. Ahí está, hermanos queridos. El Espíritu, ahí, hermanos queridos. El Espíritu de verdad. Y Cristo es la verdad. El Espíritu Santo fue enviado en 7 periodos diferentes, como una verdad especial para poder enseñar a esa generación a través de la verdad presente. Recuerden que en cada época el Señor envió una verdad para cada época presente. Y todos aquellos que vivieron de acuerdo a la revelación oportuna del Espíritu Santo de esa época fueron sellados para la redención. Y fue registrado su nombre, su decisión, en el libro de la vida del Cordero. Recuerden, el libro que estaba en la mano del que está sentado en el trono, aquel libro que nadie podía abrir, sino solamente el Cordero, sino el Hijo de Dios. A Juan se le está presentando el capítulo 4 y en el capítulo 5 sucesivamente el evento del juicio. Es decir, todo el escenario que se le está presentando a Juan a partir del capítulo 4, ahí, y el capítulo 5, hermanos queridos, dice, es trascendental, empieza el juicio que se iba a aperturar, abrir en 1844. Por eso que Juan le está diciendo
¿no es cierto? Se le está diciendo a Juan, el ángel, sube acá y te mostraré las cosas, dice, que van a ser, y después de esta, es decir, que te mostraré lo que va a acontecer en el futuro, ya en la última generación, hermanos queridos. Por eso que en la primera revelación, Dios revela a Juan toda la secuencia de la iglesia cristiana y las diferentes etapas que ésta iban a pasar hasta la última iglesia, o la iglesia del juicio, que conocemos que es la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Porque el punto central de todo el libro de Apocalipsis es precisamente el asunto del juicio. Por eso es que al concluir la primera revelación, Dios termina revelando la última iglesia, la iglesia que iba a estar envuelta en el juicio, en un escenario de juicio, hermanos queridos, el juicio de expiación, y que evidentemente iba a entrar en un proceso de juicio, y que llega hasta la segunda revelación, que es a partir del capítulo 4, y lo primero que se le revela a Juan es precisamente la naturaleza de ese juicio, que iba a iniciar en el año 1844. Por eso es que a partir de ahí se empiezan a revelar todos los eventos, hermanos, todos los acontecimientos, todas las escenas que iban a envolver, dice, a ese juicio, porque eso es lo que es importantísimo que ocurra, hermanos queridos, en ese momento del juicio. Es la apertura del libro de los 7 sellos, ahí en Apocalipsis 5, del 1 al 5. En ese libro está registrada toda la historia del mundo, hermano. Toda la historia de los gobiernos paganos, la historia de la iglesia. Ahí está registrado todo el historial de este planeta Tierra. Ahí se encuentra su historial. Fíjense lo que dice esta cita, y lo dice la mensajera. Anoten esta cita, hermano. Esta cita está en manuscrito inédito, el volumen 9, la página 7, o manuscrito liberado, hermanos queridos, que también algunos le llaman a este libro. Fíjense, voy a leerlo detenidamente, pongan atención, es importante. Dice, el libro, dice la mensajera, el libro con 7 sellos contiene la historia del mundo. Fíjense, número 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, hermanos queridos, ahí, citando Apocalipsis 5, versículo 1, hermanos queridos, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y en su mano abierta estaba el libro del rollo de la historia de la providencia de Dios. Número 2, la historia de la providencia de Dios. Número 3, estaba también la historia profética de las naciones. Número 3, y la iglesia. Número 4, este rollo contenía las declaraciones divinas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las declaraciones divinas? Número 1, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenido, dice en ese rollo, la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el comienzo, fíjense ahí, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin, o sea, desde Adán en adelante, desde el reino de la gloria en adelante, hermanos queridos. Manuscrito inédito, volumen 9, página 7. Fíjense, aquí hay 7 aspectos. Claro, 7 aspectos, escúchenlo. Número 1, ahora los voy a ordenar. Número 1, contiene la historia del mundo. Número 2, la historia de la providencia de Dios. Número 3, la historia profética de las naciones y la iglesia. Número 4, las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes. Ahí
Número 5, todo el consejo simbólico del Eterno. Número 6, la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones, el lenguaje simbólico que dice estaba contenido en ese rollo. Número 7, y la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. 7 secuencias, 7, hermanos queridos, periodos ahí mostrado toda la historia en ese libro. Por eso Cristo era el único que podía abrir ese libro, porque empezaba, ¿no es cierto?, un juicio investigador desde el reino de la gloria de Adán hasta el tiempo final, hasta nuestros días, hermanos queridos. Esto es tremendo, hermanos queridos. Ahora estamos bajo el 6º sello. Hermanos queridos, ya pasaron 5 sellos y en este proceso del 6º sello se apresura a aperturarse el 7º sello. Fíjense, se apresura. A medida el juicio va avanzando, hermanos queridos, esto es importante, a medida que el juicio va avanzando, en el santuario, en el lugar santísimo, esta obra es solemne. Este evento que se le presentó a Juan es de suma importancia y trascendental para nosotros, hermanos queridos, para poder entender que estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Hermanos queridos, por eso es importante, hemos visto la historia de los 7 sellos, es la historia de todo el mundo. Ahí en esa cita, hermanos queridos, y ahí donde debemos buscar el primer sello, que es la primera fracción de la historia de la humanidad, que viene desde los días de Adán. ¿Se fija? Ahí está el primer sello, desde los días de Adán en adelante hasta el final, hasta el juicio de los vivos, hermanos queridos, el cual se va a abrir, hermanos queridos, cuando entremos al 7º sello. Y eso lo vamos a ver este otro sábado, la hora de silencio. Y ahí vamos a ir al santuario también. Hay una obra de silencio ahí. ¿Se fija? Muchos dicen que esa hora de silencio es la segunda venida de Cristo. No es la segunda venida de Cristo. Ahí se abre el 7º sello para ver otro evento que va a ocurrir. ¿Te fijas? Eso lo vamos a hablar este otro sábado, hermanos queridos. Repasen este video, hermanos queridos, es muy importante. Ahí ¿cuál es el acontecimiento que se va a dar en el 7º sello? Estudien Apocalipsis 8, del 1 al 5. Ahí dice, hermanos queridos, vamos a leer un poquito ahí para que ustedes se entusiasmen en esto, hermanos queridos, y puedan ver lo que va a ocurrir. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un censario de oro. Fíjense, allá hay un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, y de la mano del ángel, fíjense, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Fíjense, esa palabra subió a la presencia de Dios. ¿Qué subió? El humo del incienso con las oraciones de los santos sube. Ahora, la pregunta, si sube, ¿dónde estaba? En la tierra, ¿me entiendes? Todos los santos estaban orando, hermanos queridos, ahí esas oraciones son contestadas y suben, ¿a dónde? Dice que suben allá, al trono de Dios ahí. Mire qué interesante. Ahí lo dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, los que estaban orando aquí en la tierra. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego. Número 1, tomó el incienso, o sea, responde a las oraciones de los santos. Y hace el ángel, dice que lo llena de fuego. Llenó de fuego el altar. Y ahora dice, y lo arrojó a la tierra. Primer evento, ahí hay un evento.
fíjense, a la tierra. Y después otro evento, hubo truenos. Esto ocurre en la tierra, hermanos queridos, ocurre en la tierra. Recuerden que dice que lo envió, lo arrojó a la tierra. ¿Me entienden? Lo arrojó a la tierra, esa palabra. Cada frase tiene algo que decirnos. Son eventos, hermanos queridos, a la tierra, y hubo truenos. ¿Qué significa eso? Número 3, voces. Se escucharon voces en la tierra, y relámpagos y un terremoto. Todo eso lo vamos a ver y lo vamos a explicar este otro sábado. No se lo pierda, hermano. Esos son eventos que empiezan cuando se abre el séptimo sello, se apertura en esa hora de silencio. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos queridos. ¿Alguna pregunta más? Estudienlo, ¿sí? Ricardo, Sí. hermano Ricardo, el trono de Dios está representado cuando estaba el trono del Padre, salían voces, truenos y relámpagos. Es lo que va a haber aquí en la tierra. Ahí lo vamos a explicar, hermana Patricia. Lo vamos a explicar más detalladamente el otro sábado. Pero lean el texto, ¿me entiendes? Ahí lo vamos a explicar todo. Está más interesante esto. Claro. Que todavía te pestañeé, porque es increíble cómo están los sucesos. Claro. Si no te podías perder nada. Por eso asimilen este estudio primero. Esto es importante, tienen que asimilar esto para entender lo otro. Claro. ¿Me entienden? Repasen esto porque es muy importante, hermano. Muy importante lo que vamos a ver. Todo va en orden. El Apocalipsis tiene un orden, ¿se fija? Entonces, hemos mostrado acá. Hermano Freddy, ¿va a comentar algo? Sí. Ahí el santuario. Bueno, se habló del santuario del juicio. Recordemos que tenemos la puerta abierta en el cielo. Se abre el templo y se ve el arca. El santuario se llena del humo de la gloria. Claro, nadie puede entrar hasta que se acaben las 7 plagas. Es lo mismo que en Levítico 16, el día de expiación, el Yom Kippur, el mismo tipo de Apocalipsis. Por eso el juicio se sienta y los libros se abren. Por eso en Apocalipsis 20, en el 4, ahí habla de los tronos y los libros. Los 7 espíritus aún de Dios en Apocalipsis. Los 7 espíritus delante del trono. Por eso hay 7 aspectos del espíritu: la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder, el conocimiento, el temor de Jehová. ¿Me entiende? Entonces Zacarías 4:10, los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra. Apocalipsis habla también de los 7 cuernos y los 7 ojos, que es lo mismo que el espíritu enviado a toda la tierra. Entonces, y también son las 7 lámparas que están en la presencia del Señor encendidas como fuego, son como los 7 ojos y los cuernos, el señal de la máxima autoridad. amén. Porque los cuernos son poder. Amén. Entonces, Tenía 7 cuernos, claro. 7 ojos. Y ahí nos vamos a dónde? Al Cordero y a la adoración. Por eso el libro es sellado con 7 sellos. Por eso es aquí el Cordero de Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. El Espíritu Santo hoy, el Consolador y el Espíritu de verdad. Por eso guía a toda la verdad. Juan 16:13, Efesios 1:13 y 4:30 habla de sellados con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es ¿quién es el que sella? Por eso Dios nos está juzgando y sellando. Todo el estudio apunta a esto, estando en el día de expiación celestial. Por eso el santuario terrenal es lo mismo que el santuario celestial. Hebreos 8, del 1 al 2, tenemos tal sumo sacerdote, ministro de santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Por eso lo que pasaba en Levítico 16 en la tierra, ahora pasa en el cielo con Cristo. Por eso hay que aplicarlo para hoy, porque estamos en tiempo de autoexamen.
2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Por eso los 7 espíritus es lo mismo que el Espíritu Santo completo. Por eso Dios no tiene 7 espíritus diferentes. Es un Espíritu Santo con 7 manifestaciones para completarnos. ¿Me entiendes? Isaías 11:2 más Apocalipsis 5:6 es lo mismo que el Espíritu que estaba sobre Cristo, ahora está sobre la iglesia para sellarla. Por eso lo aplicamos para hoy. ¿Qué área te falta? ¿Qué sabiduría? ¿Qué temor de Dios? Por eso hay que pedírsela. ¿De qué forma? Donde dice Santiago 1:5, el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios. Por eso el libro es sellado, solo lo abre el Cordero. Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá ha venido para abrir el libro. Por eso Juan 16, del 2 al 13, el Espíritu nos revela lo que está en el libro. Y para hoy, sin Cristo, no entendemos la profecía, pero con Cristo y el Espíritu sí lo entendemos. Por eso, todo esto es, Dios está mirando con sus 7 ojos y está sellando a su pueblo. Zacarías 4:10. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Por eso Apocalipsis 7:3 dice que no hagáis daño hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Por eso, para hoy, acércate al santuario, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y confiesa. Por otra parte, hay que pedir los 7 espíritus. No vivas a media. Pide ser lleno completo, según Efesios 5:18. Por eso, deja que el Cordero abra tu libro. Hay cosas en tu vida que solo Jesús puede abrir, puede sanar. Por eso hay que entregársela al Señor. Apocalipsis 3:20 dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta del santuario y a la puerta de tu corazón. ¿Me entiendes? Y ahora podamos ofrecer el trono y Él se siente en nosotros y sea su santa voluntad en nosotros. Claro, por eso también ahí hablábamos, Ricardo hablaba de Apocalipsis 8:1, cuando se abrió el 7º sello se hizo el silencio en el cielo como la media hora. Y después de ese silencio, ¿qué vienen? 7 trompetas, 3 intersecciones bíblicas. En el fin del tiempo de la gracia, el juicio termina. Apocalipsis 15:8. Y el santuario se llenó de humo y ninguno podía entrar en el santuario. Es como el día de expiación en Levítico 16, cuando el sumo sacerdote terminaba, ya no había más sacrificio. Entonces, ¿dónde nos armonizamos? Con Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia. Apocalipsis 22:11. El que es justo sea injusto todavía y el que es justo sea justo todavía. Y eso significa que el 7º sello, cierre de la intercesión de Cristo, ya viene, se arrepiente más. Por eso el silencio, por la expectativa del juicio, es el cielo, se callan todos porque va a empezar lo más fuerte, las 7 trompetas y las 7 plagas. Es como antes de la sentencia, en un juicio, todo el tribunal calla. Sofonías 1:7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Por eso es el inicio de la segunda venida. Después del silencio vienen las trompetas, la 7ª trompeta. Apocalipsis 11:15 dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos. O sea, el 7º sello abre el camino a que Cristo venga a reinar. Entonces, ¿qué pasa después del 7º sello? Apocalipsis 8, del 2 al 5, inmediatamente se dan 7 trompetas, 7 ángeles. Otro ángel con incensario ofrece la oración de los santos. El ángel tira el incienso a la tierra, hay trueno, hay voces, relámpagos, terremotos, y es lo mismo que comienzan los juicios sobre la tierra. Por eso,
todo está conectado directo. Acuérdese de los sellos. 7 sellos es lo mismo que la historia de la iglesia y el juicio. En las trompetas son 7 trompetas, es lo mismo que el juicio parciales. Y las plagas son 7 plagas, es lo mismo que el juicio final. Los sellos, el séptimo sello abre las trompetas. En las trompetas, la séptima trompeta trae las plagas. Y en las plagas trae la venida. Entonces, ¿cuál es la clave? Los sellos muestran lo que pasa en el cielo. Las trompetas y las plagas muestran lo que pasa en la tierra. Por eso, para hoy, el séptimo sello nos enseña 3 cosas. Dios es ordenado. Primero sellos, luego trompeta, luego plaga. Nada es al azar. Por eso hay un límite. Va a llegar un día donde se diga, basta. Génesis 6.3 dice que no contenderá mi espíritu con el hombre. Por eso hay que aprovechar ahora, mientras hay intersección, mientras hay esperanza. Hebreos 4.16, acerquémonos confiadamente. ¿Me entiende? Entonces el silencio en el cielo es el grito más fuerte de Dios a la tierra. Por eso hay que arrepentirse, que el tiempo se acaba. Eso, el Señor nos bendiga. Amén, amén, amén. Bien, ahí está. Se acaba el Bien. tiempo de gracia. Así es, hermano. Bien. Tremendo, hermanos queridos. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, hermana Patricia? ¿Alguno tiene alguna? Ahí repasan el video detenidamente. Y recuerden, voy a repetir esto, que los teólogos de ahora, ellos toman, fíjense, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 y lo llevan al pasado y piensan que Cristo subió al lugar ahí, ¿me entiende? Al lugar santo, y ocurrió todo eso que está predicho en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5. Eso es lo que los teólogos de este tiempo afirman. Pero ahí vemos que la Biblia nos mostró que Cristo, cuando subió al cielo, lo dijo Hebreos 8.1, subió a la diestra del Padre. Primera de Pedro 3.22 también lo dice, subió a la diestra del Padre. Hechos capítulo 7, Esteban lo vio a la diestra del Padre. Se dice cuando subió, ¿me entienden? Y ahí vimos la diferencia en Apocalipsis 4, que la escena de Apocalipsis 4 de los ancianos, del anciano que estaba sentado en el trono, el arcoíris, todo era la inauguración, junto con Apocalipsis 5, la inauguración del lugar santísimo, del juicio investigador que se llevó a cabo, que iniciaba en 1844. ¿Se ve la diferencia? Entonces, ¿ven la diferencia? Cristo está en medio del trono, ya no está a la diestra del Padre, eso tenemos que entenderlo. Cristo ahí en Apocalipsis 5 está a la diestra, está en medio del trono, está en medio, y Él viene a recibir el libro, ¿me entienden? El único que podía abrir el libro de los 7 sellos. Y como vimos ahí, los libros de los 7 sellos representan toda la historia de este mundo, desde Adán en adelante, hermanos queridos. La historia de los reinos, de los imperios que hubieron aquí en la tierra, toda la historia de la iglesia cristiana, hermanos queridos, está todo detallado, y nuestra historia está siendo detallada en este tiempo del fin. ¿Se fijan? Por eso que los libros fueron abiertos. Ahí estamos en el día de expiación, y muy pronto vendrá el juicio de los vivos. ¿Cuándo se inicia el juicio de los vivos? Lo vamos a ver este otro sábado, con un escrito está. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a pedirle a mi hermano Juan que nos despida en oración. Mi hermano Juan, Carlos, nos despide en oración, si no hay... Ya. Amén. Padre, qué bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos Amén. gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado. Bendícenos, Señor, para que cada día
Señor, poder tener ánimo de enviar tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, para que hagas ahora nuestra vida, nuestro corazón. Bendice al hermano que nos expone tus palabras, Señor. Para que cada día pueda entender mejor. Amén. De este día sábado, te lo pedimos de todo el perdón de las faltas, siempre. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Juan. Bien, hermano. Gracias a usted. Que el Señor les bendiga y les guarde. Ahí vamos a subir el video para enviárselo. Tengan un lindo sábado. Que el Señor les bendiga en todo. Prepárense, estudien la Biblia. Está llegando el tiempo, va a venir de repente todo. Que nos halle velando el Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos. Hermano Ricardo.